Tutieu envía un saludo lleno de cariño a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un nuevo día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Hoy acompañamos a Uri y a Tutu en un momento silencioso pero cargado de significado, un instante que sin que ellos lo supieran, lo cambió todo. Por primera vez, Tutu se pone un Aodai, y Uri no puede ocultar lo mucho que eso hace latir su corazón, porque ya no parece solo una prenda, sino un futuro que él no se atreve a nombrar. Desde la sonrisa cálida y tímida en la casa de bambú, hasta la tensa prueba de ropa en la ciudad, incluso los detalles más pequeños se vuelven pesados de sentido. Tutu se sentirá libre o se sentirá presionada, ¿y podrá Uri protegerla sin convertir su amor en una carga? Les pedimos que sigan atentos, que no aparten la mirada de la pantalla, porque lo que viene sin duda los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita porque las escenas que siguen serán aún más intensas. En solo 3 segundos, el espejo guardó un futuro que Uri no se atrevía a decir en voz alta. La seda roja profunda como el latido de un corazón envolvía a Tutu como si la hubiera estado esperando desde siempre. Los hilos dorados atrapaban la luz del invierno en pequeños destellos, sin ruido, sin exageración, solo con una firmeza tranquila. Tutu no salió del todo del probador, apenas lo suficiente para que el espejo pudiera reconocerla. Y cuando alzó la mirada, no miró directamente a Uri, sino al reflejo de él en el vidrio, como si incluso ella temiera descubrir algo en su rostro. La garganta de Uri se cerró. Sus manos se apretaron sin que él se diera cuenta. La tienda de costura quedó en silencio, de ese silencio frágil que se convierte en testigo. Entonces, Tutu desapareció tras la cortina como si fuera solo una ilusión hecha de luz, y Uri quedó inmóvil porque dentro de él algo ya había empezado a colgar faroles de boda en su mente antes incluso de atreverse a preguntarle si ella quería ese futuro o no. Aquella tarde él se repitió a sí mismo que todo era normal. Aparcó el coche bajo el árbol de pomelo, dejó el motor encendido y escuchó cómo el aire del invierno se deslizaba entre las hojas como una advertencia suave. La casa de bambú frente a él se veía familiar con sus paredes sencillas, la puerta acogedora y el pequeño porche paciente. Un día normal, una visita simple con una bolsa de compras que llevaba jengibre, arroz y esos frijoles dulces que a Tutu le gustaban pero que nunca admitía. Los compró como una disculpa que todavía no estaba listo para decir en voz alta. La puerta corrediza se abrió. Tutu salió al porche con una Aodai color marfil que hacía que toda la tarde se sintiera irreal. No era algo dramático, no brillaba, no buscaba atención, era solo pureza. La tela caía hasta sus tobillos como agua que no tiene prisa. El cuello alto rodeaba su cuello y la hacía verse suave pero imposible de quebrar, llevando dignidad incluso cuando por dentro temblaba. Cuando Tutu lo vio de inmediato, pareció arrepentirse de haber dejado que él la viera así. Sus dedos sujetaron un lado del vestido no para lucirlo, sino para mantenerlo en su lugar, como si estuviera sosteniéndose a sí misma. Uri apagó el motor, se quitó el casco, se acercó y se detuvo a un paso de ella como si avanzar un poco más fuera a romper el momento. ¿Por qué estás vestida así?, preguntó. Y en cuanto las palabras salieron de su boca, ya las odiaba. Tutu esbozó una sonrisa a medias entre nerviosa y asustada. Entonces, ¿me veo rara? No respondió Uri demasiado rápido. No es rara, es solo que... Casi dijo hermosa. La palabra estaba en su lengua como un fósforo a punto de encenderse. Tutu bajó la mirada y dijo en voz baja, la señora Lan mandó a alguien. Dijo que debería probarme esto. Algo se tensó en el pecho de Uri. Otra vez la señora Lan. Regalos que sonaban amables, pero siempre venían con hilos invisibles. Al notar el cambio en su expresión, Tutu se apresuró a explicar. Ella no me obligó. Solo dijo, pruébalo una vez. Mereces saber cómo puedes verte. La frase cayó suave, pero tocó muy hondo.
Uri tragó saliva y dio medio paso hacia ella. Entonces, tú querías probártelo. Tutu no respondió de inmediato. Esta vez alzó la vista y lo miró de frente. No sé qué quiero. Solo lo vi y pensé que quizá debería dejar de tenerle miedo a todo. El porche pareció contener la respiración. Uri asintió lentamente como si ella acabara de poner algo sagrado en sus manos. Entonces hiciste lo correcto. Tutu tiró del cuello del vestido con dedos inseguros. Está muy apretado esta parte del cuello. Se ve demasiado seria. Uri soltó una pequeña risa. Una risa que no se burlaba, solo calentaba el aire entre los dos. Ese es el punto. El Aodai siempre se ve serio. Como si le estuviera diciendo al mundo tengo dignidad incluso cuando por dentro estoy temblando. Tutu parpadeó sorprendida y luego también sonrió muy suave, muy breve, como un sonido que hacía tiempo no usaba. Uri no podía dejar de mirarla. El color marfil la hacía parecer luz de la mañana firme sin pedir permiso. Quería decirle 100 cosas, pero al final eligió una frase segura. ¿Puedes girar un poco? Tutu se quedó quieta. ¿Qué? Solo gira, dijo él con suavidad. Quiero ver cómo cae la tela. Sus mejillas se sonrojaron, pero aún así lo hizo girando sobre el suelo de bambú. Las faldas del vestido se movieron a su alrededor como alas silenciosas. Cuando volvió a mirarlo, se mordió el labio preparándose para un juicio. Uri negó con la cabeza casi sin creer lo que veía. Tutu, te ves como si pertenecieras a todo lo bueno que alguna vez te fue quitado. La verdad salió de él sin ninguna armadura. Los ojos de Tutu brillaron demasiado rápido. No digas eso. ¿Decir qué? Como si estuvieras prometiendo algo que no puedes controlar, susurró ella. Uri no retrocedió. Tampoco avanzó. Se detuvo justo en el borde de su espacio, lo suficientemente cerca para sentir, pero no tanto como para ahogarla. No te prometo el mundo, dijo. Te prometo cómo voy a estar en ese mundo contigo. Eso sí puedo controlarlo. Sus manos apretaron la tela del vestido. Uri notó una pequeña costura irregular cerca de la manga, como si alguien la hubiera arreglado a toda prisa para que quedara bien, y de pronto lo entendió. Esto no era solo un vestido, era una puerta que alguien más estaba abriendo por ella. No dejó que eso arruinara su momento. En lugar de eso, metió la mano en la bolsa y sacó el paquete de frijoles dulces y se lo ofreció como un tratado de paz. Tutu lo miró fijamente. ¿Tratado de qué? Si vas a hacer cosas valientes, dijo Uri, necesitas azúcar. Es ciencia. Una sonrisa verdadera llegó hasta sus ojos. Tomó el paquete y sus dedos rozaron los de él, un contacto ligero pero con un efecto enorme. Uri se aclaró la garganta como si así pudiera esconder los latidos de su corazón. Entonces, ¿a dónde te dijeron que lo usaras? Ella no lo dijo. Tutu apartó la mirada. Pero el repartidor mencionó la tienda de costura del pueblo. La señora Lan ya pagó la prueba. La mirada de Uri se volvió más dura. La tienda de costura. Solo es para probarlo, dijo Tutu deprisa. No es nada más. Uri observó su rostro, la calma por fuera, el miedo por dentro. Luego soltó el aire despacio. Entonces vamos juntos. Los ojos de Tutu se abrieron. Uri, no. Su voz seguía siendo suave pero firme, de esa firmeza que da seguridad. No es que no confíe en ti. Es que no confío en las personas que organizan tu vida sin preguntarte antes. Algo en la postura de Tutu se relajó, como si hubiera estado cargando con todo sola y por fin alguien sostuviera una parte del peso. Está bien, susurró. Y cuando Uri caminó a su lado hacia la casa de bambú para que ella se pusiera un suéter sobre el Aodai, él se vio reflejado en la ventana. Sus ojos lo habían traicionado desde hacía tiempo. Estaban soñando. El trayecto al pueblo fue extrañamente silencioso, en contraste con el ruido de pensamientos dentro de la cabeza de Uri. Tutu iba sentada detrás en la moto, una mano agarrada a la barra metálica, la otra sujetando una pequeña bolsa sobre el regazo, como si fuera algo muy frágil. El Aodai color marfil estaba oculto bajo el suéter sencillo, pero la tela larga seguía ondeando suavemente cerca de sus tobillos cada vez que giraban.
Cada vez que pasaban frente a un escaparate, Uri veía el reflejo de una franja de tela clara y algo en su pecho se tensaba como si el día de hoy estuviera tratando de convertirse en recuerdo antes de que pudiera pasar. «Conduces como si llevaras vidrio», dijo Tutu en voz baja. Uri respondió sin pensarlo. «Eso es exactamente lo que llevo». Ella se inclinó un poco hacia atrás. «¿Qué?» Él soltó el aire sin apartar la vista del camino. «A ti, no quiero que te caigas». Por un momento ella no dijo nada. Luego su risa se alzó suave, breve y extrañamente cálida, como si le reconfortara escuchar la verdad dicha de forma directa. Cuando llegaron a la tienda de costura, una pequeña campana sobre la puerta sonó clara y educada. Dentro el aire olía a tela al vapor y a té de jazmín. Rollos de seda estaban alineados contra la pared marfil jade azul oscuro como medianoche colores, cuyos nombres Uri no sabía pero que podía sentir con claridad. Cerca del mostrador, un maniquí vestía un aodai completo que parecía luz de luna con columna vertebral. La costurera, una mujer mayor de ojos tranquilos y una cinta métrica colgándole del cuello, levantó la mirada justo cuando sus ojos se encontraron con los de Tutu. Su rostro se suavizó como si reconociera algo más que a una simple cliente. «Ah», dijo en voz baja, «has llegado». Los dedos de Tutu apretaron el botón de su abrigo. «La señora Lan me dijo que viniera». «Sí». La costurera no la apuró, tampoco sonrió de más. Solo asintió levemente hacia el probador con la cortina. «Cuando estés lista». Uri se quedó cerca pero sin invadir. Las manos en los bolsillos, por fuera los hombros relajados, por dentro la atención tensa como una cuerda. Observaba cada rincón del lugar como lo hace alguien que vigila el peligro incluso antes de que exista. Tutu lo miró. «No tienes que quedarte. No voy a dejarte sola con gente desconocida y tijeras», dijo Uri. Tutu arqueó una ceja. «¿Esa es tu razón?» «Es mi regla». «¿De verdad es una regla?» «Ahora lo es». Ella le lanzó una mirada molesta, pero sus hombros bajaron un poco como si su cuerpo por fin creyera que ya no estaba sola. Entró detrás de la cortina. Uri giró el rostro por instinto y por respeto, siempre así. Pero los ojos de la costurera seguían sobre él firmes y comprensivos. «¿Te importa la chica?», dijo en voz baja. Uri no lo negó. Miró el perchero con las prendas a medio terminar e intentó respirar con normalidad. Ella merece sentirse segura. La costurera emitió un pequeño sonido de aprobación. «Entonces no te apresures con ella. Una chica puede vestirse de seda y aún así quedarse atrapada en su miedo». «No me apresuraré», respondió Uri, y a él mismo le sorprendió lo firme que sonó su voz. Desde detrás de la cortina la voz de Tutu llegó pequeña e insegura. Esto hace que una persona sienta que no puede escapar. El corazón de Uri se apretó. «Está hecho para que sientas que no tienes que huir». Silencio. Luego la cortina se movió suavemente. Tutu salió con el aodai color marfil ya ajustado a su cuerpo, líneas limpias, largo perfecto, mangas suaves, el cuello abrazándole el cuello como un voto silencioso. Se veía como ella misma, y como alguien que había esperado mucho tiempo para ser vista. La costurera caminó a su alrededor, ajustando una costura con dedos rápidos y respetuosos. «Muy bien, te queda precioso». Tutu miró fijamente el espejo. No sonrió. Se observó como si intentara entender si la chica del reflejo era real o solo algo prestado. Uri no habló de inmediato. Sabía que su voz podía empujar el momento más lejos de lo que ella podía soportar. Así que hizo lo más simple. Extendió la mano a su lado sin tocarla, solo dejándola ahí como una señal en el camino. «Si lo odias», dijo él, «nos vamos». La mirada de Tutu pasó de su mano al rostro de él. «¿Y si no lo odio?». La comisura de los labios de Uri se curvó, pero sus ojos siguieron serios. «Entonces también nos vamos. Vamos a comer algo. Respiras. No dejaremos que nadie convierta esto en un contrato».
Algo en el rostro de Tutu se suavizó, gratitud mezclada con miedo, como si quisiera apoyarse en ese calor, pero no se atreviera a creer que fuera a durar. La costurera terminó de colocar los alfileres y dio un paso atrás. Dudó con cuidado. La señora Lan también preguntó, «¿Si te gustaría ver un modelo?» Tutu se quedó inmóvil. ¿Qué modelo? La costurera no respondió con palabras, solo caminó hacia el fondo de la tienda y regresó con una bolsa de tela color humo. Abrió el cierre muy despacio, revelando una aodai de novia seda roja más profunda, incluso que el rojo que a Uri le vino de golpe a la memoria frente al espejo. El bordado dorado no era ruidoso. Era intencional, como si alguien hubiera cosido la luz del sol en la tela hilo por hilo. La respiración de Tutu se detuvo. Uri lo sintió incluso antes de verlo, la forma en que sus dedos temblaron junto a su costado, la manera en que sus hombros se tensaron como si se preparara para recibir una ola. «No tengo que probármelo», dijo Tutu deprisa, casi hablándose a sí misma. «No tengo que hacerlo». No tienes que hacerlo», respondió Uri igual de rápido. Dio medio paso hacia ella, deteniéndose justo en el borde de su espacio. «Mírame». Tutu no miró. Seguía observando la seda roja como si fuera hermosa y peligrosa al mismo tiempo. Uri bajó la voz. «Tutu, no eres una muñeca para que otros te vistan y demuestren algo con eso». Fue esa frase la que la hizo girarse. Sus ojos brillaban rabia, miedo y dolor al mismo tiempo. «No estoy lista para hacer eso», susurró. «No estoy lista para ser el final feliz de nadie. La gente sigue intentando decidir qué se supone que yo signifique». El pecho de Uri se apretó hasta casi doler. Quiso decirle la verdad, que en el mismo instante en que vio ese rojo, su mente ya había construido una pequeña escena de boda bajo los árboles de pomelo, la luz del sol atrapada en sus mangas, su risa sonando como campanas de viento. Pero se tragó ese sueño antes de que pudiera convertirse en una carga para ella. «No te estoy pidiendo que tengas un final», dijo él. «Solo te pido que estés aquí hoy con tus propias decisiones». Tutu bajó la mirada, luego miró al espejo. El reflejo sostuvo sus ojos como un desconocido que espera ser confiado. La costurera habló muy suave, como si estuviera colocando el vestido de novia sobre la mesa en vez de poner un peso sobre los hombros de una chica. «Es solo una muestra. A veces verlo ayuda a una mujer a entender qué quiere o qué no quiere». Los labios de Tutu se separaron y volvieron a cerrarse. Dio un paso al frente, no hacia el vestido rojo, sino hacia el espejo. Levantó con cuidado la manga color marfil y observó cómo se movía la tela. «Me gusta este», dijo en voz baja. «¿El marfil?», preguntó Uri. Ella asintió. «Entonces, esa es la respuesta». Tutu se giró hacia la costurera. Su voz temblaba, pero no la escondió. «Por favor, dígale a la señora Lan. Gracias, pero no me probaré el rojo». La mirada de la costurera se suavizó, llena de respeto. «Se lo diré». Uri vio cómo la espalda de Tutu se enderezaba, todavía frágil, todavía muy humana, pero ya no encorvada. La costurera volvió al mostrador y regresó con una cajita atada con una cinta. «Para tu cabello», dijo entregándosela a Tutu. «Es solo una pinza sencilla. Considérala prestada. Cuando ya no necesites pedir prestado el valor, devuélvela». Tutu la tomó con ambas manos como si fuera algo muy importante. «Gracias». La garganta de Uri se cerró. Valor prestado. Él entendía eso demasiado bien. Afuera, el sol de invierno ya caía abajo, convirtiendo los ventanales de la tienda en dorado. Uri llevó a Tutu hasta la moto y esperó mientras ella acomodaba su abrigo. Antes de subir, ella lo miró con los ojos más firmes y la voz suave. «Uri». «Sí. Si algún día elijo el rojo». Tragó saliva. «Quiero que sea porque estoy lista, no porque alguien me empujó». Uri la miró directo a los ojos y asintió una sola vez, como un juramento sin ceremonia. «Entonces esperaremos», dijo, «el tiempo que haga falta». La comisura de los labios de Tutu tembló hasta formar la sonrisa más pequeña. Subió detrás de él su mano, posándose con cuidado en su cintura. No era una promesa de boda.
Pero cuando la moto arrancó y las mangas color marfil volaron como alas silenciosas en el viento de la tarde, Uri comprendió algo que lo llenó de miedo y felicidad al mismo tiempo. Su sueño no era la ceremonia, su sueño era ella eligiéndolo sin miedo. Người mà ông Tuấn nhờ đã đến gặp đối tác của Uzi và nói rằng trong đó có những lời nói chứa đựng nhiều hạnh phúc. Nhìn vào mắt của mẹ mình, anh từng chỉ trong câu nói của bà như một thét dao vào tim anh. Không thể tin vào những gì mình đang nghe, thì nặng nề đầu mình mà trong một kế hoạch anh chưa từng biết. Mọi thứ như vụ vỡ trong đầu anh. Còn lúc ấy Uzi cảm thấy một hành động bị đau, cô đơn sâu thẳm như bị bò lại giữa biển. Mẹ có biết rằng đã quá muộn chưa? Nếu đây là mẹ ở con không cần con. Nếu Uzi cần nên, nhưng anh không thể dừng lại. Anh đã quá mệt với những bí mật, những người dối trá và những nhẹ nhàng của con trai. Mắt xuống nhưng mà có thể nói thêm là tất cả đã quá muộn. Uzi quay đi, trong tay lòng đầy kết tâm anh cũng như người này. Chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện tình mình mà ông Tuấn đã rong ra những Uzi việc để lại mọi thứ như thế. Anh sẽ tìm ra sự thật, sẽ không cho bất cứ ai được định định mối quan hệ của mẹ với ông Tuấn tất cả sụp đổ khi hết phải chiến đấu. Mẹ anh sẽ đứng về phía nào trong cuộc chiến này?